Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche de la Escuela de Guerra Espiritual. Miércoles 5 del mes 3 del mes de marzo del 2025. Un día especial para una enseñanza especial. Y se trata precisamente de... no solamente las vestiduras de gloria que hemos estado estudiando, se trata de la consagración. Y esta es como la segunda parte de la primera fase que iniciamos en la mañana, la consagración del sacerdote. Hacemos un pequeño resumen en esta enseñanza para luego ponerlo en práctica y luego aplicarlo e implicarnos. El sacerdote, en el hebreo la palabra para sacerdote es Cohen, y para los latinos pontífice, de ahí viene puente, es que como el que construye el puente entre lo humano y lo divino, como el mediador en esa conexión. Entonces, en las alegorías de las escrituras aparece el Cohen, y Cohen significa no solamente ese puente, sino la sustancia, que es lo que hace, que cómo se construye ese puente, y es lo que se conoce como las vestiduras de gloria. Ese puente, ese sacerdote necesitaba cumplir con unos requisitos, que era el aceite de la unción que era derramado sobre su cuerpo, las vestiduras del sacerdote, y luego la consagración. Bueno, para consagrarlo era muy importante presentar esos sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. Y por eso pues aparece aquí la importancia de esos sacrificios, ese sacro oficio. Antes de iniciar el estudio, pues necesitamos aclarar precisamente las palabras. Hemos explicado en varias ocasiones que la palabra es un simbolismo. El verbo, una palabra, simboliza algo que hace que en nuestro imaginario mental aparezca una imagen de ese algo que simboliza, como cuando uno dice árbol, en la mente pues aparece la figura de lo que conocemos como un árbol. Entonces las palabras son los símbolos que nos llevan a un imaginario de una realidad, y es por eso muy importante entender la palabra, el verbo, para poder crearnos un imaginario real. Y por eso la consagración en hebreo miluim significa llenura. Y la pregunta es: ¿llenura de qué? La consagración del sacerdote era en la época del templo, en el sacerdocio arónico, era un ritual que se le llamaba precisamente el ritual del miluim, y era donde se presentaban todos los sacrificios de todas las ofrendas. ¿Y qué propósito tiene todo esto? Hacernos entender que no es que no haya templo, ni tampoco sacrificios. El problema es que cambió de lugar. Esos sacrificios de la naturaleza, del animal, para cada cuestión que necesitaba reparar emocionalmente el sacerdote, pues cada sacrificio tenía una representación. Estaba la ofrenda de la mañana y de la tarde, que era voluntaria, se conoce como la ofrenda olá, y ustedes la pueden leer en las escrituras como holocausto. Entonces, cuando usted lee holocausto, piensa que era un sacrificio de matar a un animalito, pero cuando vamos a la sustancia, un sacro oficio es un oficio sagrado, que no tiene nada que ver con quitarle la vida a un animal, porque tiene la sustancia que trae el korbanot, o los sacrificios, o el corbán, es acercarse. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Quitando la naturaleza animal, o muriendo a la naturaleza animal y entrando a la naturaleza divina. Entonces había un sacrificio por el orgullo, ofrenda olá. Había un sacrificio por la culpa, ofrenda hachán. Había un sacrificio por el pecado, ofrenda tal. Y había un sacrificio por la reconciliación, ofrenda de paz, ofrenda chilamín.
Entonces el día de la consagración del sacerdote tenían que presentarse todos esos sacrificios para que hubiera una reconciliación, para que a su vez ese sacerdote sirviera como puente, como pontífice entre lo humano y lo divino. Ahora, en el sacerdocio de Melquisedec, que es en la mente, pues esos sacrificios son allí, en la mente. Sacrificar las vanas maneras de pensar y morir al viejo hombre lisiado dentro de nosotros para nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es un sacerdote que requiere ser consagrado, lleno de la unción del Espíritu. Y para eso, pues aparecen las Escrituras, que nos muestran en códigos cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces aparecen las diferentes vestiduras de gloria, de acuerdo a los niveles de conciencia, hasta lograr una unión con lo divino, hacernos uno con él. Eso se llama adorar, Yadá. Y por eso, pues el sacerdote, primero el sacerdote mayor, el Cohen Gadol, tenía que usar 8 prendas, que explicamos que representa lo sobrenatural. Y ese, del 7 al 8, el 7 lo natural y 8 lo sobrenatural. Entonces allí está la cortina del punto medio, que es cuando se repara la emoción y se conecta con la conciencia divina. Cruzar esa cortina del punto medio, pues en el día del Yom HaKippurim o el día de la expiación, es que el sacerdote, si era secto, pues entraba y si no, moría. Por eso es pasar entre lo natural y lo sobrenatural. Si no morimos a la naturaleza terrenal, no pasamos a lo sobrenatural, porque quedaríamos buscando lo material en lugar de lo espiritual. Entonces no se trata de hacerle daño a alguien o de matarlo, sino de hacer que muera una naturaleza física y entremos a una naturaleza energética. Entonces allí la persona siente paz, alegría, gozo, como estar tranquilo y feliz consigo mismo, porque hubo una reparación, una restauración, una consagración. Ahora está lleno de la luz del Omnipotente y eso produce o provoca en el ser un sentimiento de felicidad, de seguridad, de certeza. Ese paso de esa cortina del punto medio, la escritura, la Torah, la instrucción para la vida le llaman Mashá. Por eso se le conoce como el Lehem Masot, como el pan sin levadura, que no tiene nada que ver con el pan leudado o el pan duro que no tiene levadura. Solo que es una sustancia que nos permite entender cómo entrar a consumir ese pan sin levadura, sacando la levadura. Bueno, entonces viene, estuvimos también recordando la historia de dónde nace estos panes sin levadura, en esos sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. En Éxodos 29:1, esto harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Tomará un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, o sea que representan una naturaleza. Y panes sin levadura, y tomará sin levadura amasada, y tortas sin levadura, amasada con aceite y hojaldre sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Bueno, podríamos hablar de la flor de harina. En algunas ocasiones lo hemos hablado, pero no quiero desviarme del propósito de este mensaje, de los panes sin levadura, que representan precisamente el pasar de la naturaleza limitada a lo ilimitado, de lo material a lo espiritual o a lo energético. Es ese paso del mundo pasajero al mundo real. Y por eso esos panes sin levadura y esas tortas sin levadura eran amasadas en aceite. Ya dijimos que aceite, shemen, de ahí viene shemini, octavo, es entrar a esa dimensión del octavo día, donde existe todo en estado perfecto, en estado sustancial, donde podemos traer para reparar en el estado material, que es el estado más lento, más denso, con menos energía. La materia tiene más vacío y por eso se
se torna dura, lo material, compacto, duro. Pero realmente cuando subimos la frecuencia, como en las espirales de un ventilador, y le ponemos velocidad, desaparece. Aunque si lo vamos a tocar, pues ahí está el objeto. Por eso, cambiar la percepción y la visión, entendiendo la levadura. Por eso Yeshua le pregunta, por allá en el libro de Mateo, en el capítulo 8, que estaban discutiendo porque se le habían quedado el pan a sus discípulos, y entonces Yeshua no les dice, bueno, pero ¿por qué dejaron el pan? Es que ustedes tienen el corazón endurecido, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y ustedes no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas se llenaron los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron 12. Explicamos precisamente que en las vestiduras del sacerdote iban 12 piedras de 12 hileras conforme a las 12 tribus de Israel, 12 piedras preciosas. Cada piedra emana una luz y esa luz emana una sabiduría, que es la que se une conforme a los 12 discípulos, a las 12 tribus o a la reparación en las emociones de los 12 meses del año. Teniendo en cuenta que esto es una llenura, es un miluín o una consagración, ¿de qué nos sirve y para qué nos sirve esta consagración? Pues para saciar toda necesidad. Habían 5,000 personas hambrientas y no había la posibilidad de conseguir impartirles el sustento, pero con 2 peces y 5 panes se les dio a todos y sobró. Quiere decir que esa sustancia entró al mundo ilimitado y se multiplicó. Y allí viene la esencia de las vestiduras de gloria y de la consagración de los sacerdotes. Entender esa sustancia desde la verdad, desde la representación sustancial, donde podemos moldear todas las cosas y multiplicarlas si se requiere en este mundo físico, o también borrarlas si no las requerimos, como por ejemplo borrar una enfermedad o una deuda, o borrar una dificultad o una desaveniencia. Y entonces por eso pues es muy importante, y también pone la alegoría de que cuando las 7 panes entre 4,000, 7 y 4, ahora cambian los valores numéricos, 5,000, que viene 50, las 50 puertas de Binah, el día 50 cuando se entregó la Torah, y ahora es 40, que puede ser la fuente, el main. La main en hebreo es agua, es la letra número 40 y tiene su valor 40, y significa fuente, agua. La fuente es el Abba, Padre, y por eso pues la palabra es agua, porque crea y da vida. La palabra de vida tiene que ser limpia, el agua debe ser pura, y entonces se abre una puerta. 4,000 viene de 40 y de 4 es la puerta, y 40 pues los 40 años o los 400 años, bueno, allí 40 años divagando en el desierto, los 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces todo esto no son cifras para llevar un recuento histórico, sino códigos para entender qué es lo que podemos mover, ya no en el sacerdocio arónico, que se requería un templo y un animalito para sacrificar, sino en el sacerdocio de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Y por eso, pues cambiamos la percepción de la capacidad que tenemos. Y entonces por eso Jesús se aterra de que sus propios discípulos no entendían esto, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Que es un paso de lo natural a lo sobrenatural. Cuando hacemos ese paso, Él nos considera un especial tesoro. No, pan sin levadura, que es el masá, que se hace cuando uno pasa de conectarse de la naturaleza animal, desconectarse de la naturaleza animal para conectarse con la naturaleza divina. Eso se le llama sin levadura. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa, porque no hay otro ejemplo que la levadura que llega sin darse cuenta a la masa y la impacta toda. Asimismo es el reino de los cielos. Cuando llega influencia el reino terrenal, trayendo salud, felicidad, gozo, alegría, porque hubo una levadura que trajo otra influencia. Ahora viene el reino de los cielos, que no es levadura, pero actúa como la levadura, y
Y sin darnos cuenta todo va cambiando, porque hay alguien que declaró una palabra de poder porque pertenece a ese especial tesoro. Entonces tenemos especial tesoro y panes sin levadura, el Lehem Masot, y por eso se le conoce como Masá, la levadura. Ese especial tesoro en hebreo es segulá. La segulá, o el especial tesoro, se encuentra en el corazón de la creación. Y hay diferentes niveles de segulá. La segulá que viene del mundo increado, del Ein Sod, de la esencia divina, que se logra a través de meditar en la Torá de día y de noche, como dice Josué 1.8. La otra es la segulá de la corona de gloria, o de la corona de la creación, que es a través del estudio de la instrucción o del estudio de la Torá. Y entonces conecta con esa naturaleza divina. La otra segulá, o ese especial tesoro, es lo que se llama el típere, o la belleza, esa armonía divina en la práctica, cuando nosotros nos agrada, nos gusta compartir esa energía divina. Y cuando nos agrada compartir esa energía divina, tenemos un corazón conforme al corazón del Eterno, un corazón amoroso. Allí accedemos al reino. Entonces aparece la segulá Malhut, la segulá del reino. El reino de la creación es cuando no solamente nos agrada dar, sino que amamos al prójimo. Y entonces damos de lo que tenemos. Y al dar de lo que tenemos, entonces se pone por obra todo esto que hemos estado estudiando. Porque las cosas externas, especialmente lo que consideramos como otros mundos más grandes, como galaxias, como astros, como planetas, tienen una influencia electromagnética sobre la voluntad de las personas si no están fuera de este mundo. Y eso se le llama zodiaco. ¿Cómo podemos vivir en gloria si todavía nos sentimos influenciados por los astros, el sol, la luna y las estrellas? Cuando hay esa reparación, dice, contra Israel no hay agüero ni hay hechizo. Y es por eso que si tomamos esa energía del inconsciente, pues es más fácil tomar control, porque hay un inconsciente colectivo por estar conectado a la forma de ser que mueve una energía que se comparte en una psiquis general. No puedo, no tengo, no hay, solo unos pocos tienen esa oportunidad y yo estoy fuera de esos pocos. Entonces allí me creo en mi inconsciente una psiquis que actúa como resistencia para que no me dé cuenta lo que realmente soy. Ese verdadero guerrero, esa verdadera guerrera, ese real sacerdote y ese pueblo santo, que no es una promesa, que es un estado de ser, que es una conciencia colectiva. Por eso esa psiquis general, por las creencias y costumbres, por las modas, pues obviamente son las costumbres de las naciones, cuando no hay esa reparación y no tenemos ni la segulá ni el masá. Ya explicamos que el masá es los pan sin levadura y la segulá pues es el especial tesoro, que obviamente está explicado que el especial tesoro, la segulá, es cuando pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Y ese es el especial tesoro. En esa instancia, tu realidad no la genera el mundo exterior. Tu realidad la genera el mundo interior. Y es conforme a lo que has creído y creado, consciente o inconscientemente, dentro de ti. Y es por eso que se requiere un puente. El primer puente es precisamente lo externo con lo interno. Ese es el primer camino, el camino del guerrero. Allí van a haber batallas. Y luego viene el otro, que es el camino de lo que uno tiene, del mercader, de lo que uno ofrece, y es eso que reparó adentro lo saca afuera. Y afuera me encuentro con algo denso, entonces tengo que volver adentro. Ese es el tercer camino, que es el del sacerdote, que es el que conecta lo externo con lo interno, y eso de lo interno lo repara en el exterior, y entonces una sola palabra basta para sanarlo. Por eso es que en las historias bíblicas aparece que el sacerdote mayor se le llevaban los enfermos, los endeudados, cualquier problema que hubiera en el pueblo se lo llevaban al sacerdote. Y el mismo Yeshua le dice a los que estaban
padeciendo una enfermedad incurable como la lepra, los cura y le dice vayan al sacerdote. Y algunos pues no la entendieron en su gran mayoría y se fueron y no volvieron, pero el que la entendió regresó, dijo, wow, es que el sacerdocio está aquí, no es el sacerdote mayor el que tenemos que visitar, sino al mismo Mesías que está en medio de nosotros. Y es allí donde entendemos esa capacidad que tenemos de ser a imagen y semejanza de quien nos creó, el gran guerrero. Por eso en el cántico de Moisés y el Cordero, cuando se abre el mar y el pueblo de Israel cantó Moisés ese cántico, entonces dice Yahweh, el gran guerrero, ese Gadol, Nil Shama, el gran guerrero, donde Nil Shama o guerrero quiere decir atrincherado para la batalla. Es allí donde vamos y siempre llevamos una trinchera donde todo ataque del adversario se apaga y se mengua allí en esa trinchera, porque usamos a favor todo lo que viene en contra. Y entonces mientras más nos ataque el adversario, pues más fácil lo podemos destruir, porque todo lo que te maldice será maldito y todo lo que bendice será bendito, porque todo es para bien. Por eso hay que aprender a reparar, ponernos de acuerdo, a pensar en algo al mismo tiempo, para que esa acumulación de energía se materialice en cada lugar de tus convocaciones. Yo colocaré un doxel. Por eso convocamos estas reuniones, para que todo aquel que se conecte tenga la oportunidad de cambiar su realidad y generar su realidad propia. Y por eso, pues si usamos los números para entender mi inconsciente, entender lo que venimos a transformar y ponernos por encima de eso, aprender a pensar por ti mismo, a evaluar lo que piensas y a evaluar lo que sientes. La luz del entendimiento trae esas vestiduras de gloria. O sea que es de acuerdo a la conciencia, esa luz que nos permite diferenciar entre lo limpio y lo profano y separar los principios internos para manifestarlos fuera o externamente. Entonces ahí radicas en que puedes pensar, y los astros no solo tienen una inteligencia, no pueden pensar, solamente tienen la información por la cual se les colocó allí como astros o como planetas. Pero nosotros tenemos eso, y no solamente lo de los astros y de los planetas, sino de toda la creación. El hecho es que nos acordemos lo que llevamos dentro, lo llevamos todo. Y es allí donde ya no dependemos de los astros, ni de la luna, ni del sol, ni de las estrellas, ni de los planetas. De nosotros mismos, cuando sabemos que somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y a eso se le llama una consagración. Una persona consagrada, con el llevar y sagrado algo sagrado, consagrado. En hebreo es miluim, que ya dijimos que significa llenura. Ya no está lleno de problemas, sino que sabe que está lleno de poder para enfrentar con éxito cualquier dificultad que se le presente en cualquier lugar donde ponga la planta de tus pies. Entonces, si miramos el movimiento del ser humano, mientras se mueven las aguas que se movían a través de ti mismo, podemos no solamente entrar a solucionar las cosas, porque nos hacemos administradores de este sistema, que todo lo tenemos y todo está acá. Cuando hay conexión con el mundo del todo, acá todo lo podemos. Y es allí donde nos dice la Escritura, por nada, note, por nada estéis temerosos, porque tu realidad no está generando desde afuera, ni se está generando por lo que le acontece a un país, porque entonces serían falsas las Escrituras, porque eso que le acontece a un país nos está aconteciendo a todos. Por eso la guerra entre God y Magog no es en un lugar geográfico. Eso es falso de los religiosos y de los manipuladores para tener rating y ganar dinero.
La batalla final, la batalla de Armagedón, es en tu mente y en tu corazón. Y es por eso que tiene que haber una llenura de espíritu y ser un verdadero Cohen en el orden de Melquisedec, un verdadero sacerdote que con el solo hecho de pensarlo ya sucedió. Si ordenamos la manera de pensar, entendemos el propósito de la porción que estamos estudiando esta semana. Tisbá, orden. Entonces se ordena de ordenar, pero se da una orden de ordenar con autoridad. Y eso se le llama Tisbá, Tisbá Adonai, los ejércitos celestiales. Esta porción de esta semana nos habla de ordenar. Le dio la orden de sacar el combustible para el alumbrado de las lámparas. Esas lámparas o ese menorá no es otra cosa como si fuera la central hidroeléctrica de una ciudad, o termonuclear sería la palabra más correcta, que le da energía a toda la ciudad, y no solamente a toda la ciudad, sino a todo el universo. Es allí donde nos encontramos con la luz del conocimiento y de la sabiduría. Entonces nos hacemos uno con la luz, y ahora pues podemos viajar a través de esa nube, a través de esa sabiduría que estaba oculta pero que ahora es revelada. Somos los administradores de este sistema, del sistema de todo, porque todo está acá, pero no nos damos cuenta, porque si nuestra inteligencia todavía está ilimitada, pues no la usamos. Y si la usamos la inteligencia de la creación, esa creación está esperando para que lo hagas. No hay nadie quien pueda ayudar a toda la creación sino el ser humano. Somos los responsables. Por eso dice, toda la creación gime a una esperando. Entonces nosotros no tenemos por qué esperar. Necesitamos actuar sí o sí. Y es allí donde debemos actuar como verdaderos sacerdotes en el orden de Melquisedec, con las vestiduras espléndidas, las vestiduras de gloria, con los panes sin levadura o el masá, que es ese paso de lo físico a lo espiritual, o de lo material a lo espiritual o a lo energético. Si no hay ese paso, tu pan está levado. Obviamente vamos a tener levadura, pero el hecho que desde ahora estamos preparando el pesa, sacando la levadura, es entender las alegorías de las escrituras. Vamos a tener un tiempo de reflexión, porque somos dueños de esa administración de justicia de todos, y para eso necesitamos el aceite, los vestidos, el sacerdote consagrado para quemar el incienso. Note, el incienso son las oraciones de los santos, de los justos. El incienso de olor grato son las oraciones de los justos. Si nosotros no nos reparamos, nuestro incienso no es de olor grato. Quemar el incienso para parar la mortandad, como lo hizo alguna vez Aarón y Moshe en el desierto, lo podemos hacer nosotros ahora, porque en sí, en ese nivel de conciencia, todos somos sacerdotes, pero en el orden de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Que tengas una buena noche, Laila Tot, y que puedas practicar y practicar. Nos vemos luego, Leitradot.